Frente a la interrogante sobre si es posible o no enseñar a escribir, Ibáñez afirma que enseñar a escribir no solamente es posible, sino que además es necesario, ya que la práctica con un profesor experto le ahorrará al aprendiz muchos años de esfuerzos innecesarios y logrará convertirse en un escritor mucho mejor y mucho más rápidamente. En este sentido, Pérez afirma categóricamente que hay que aprender a escribir, que para nadie es innato, que hay conocimientos que necesariamente se tienen que adquirir, tales como el dominio de las técnicas narrativas. Por su parte, Sánchez expresa que para aprender a escribir solamente hay una forma clave que puede ayudarnos: escribir. Aunque escribiendo se pueden escapar cosas, cuanto más se escribe, más agilidad se tiene, más fácil es escribir. Entonces, escribir es cuestión de práctica. Otra forma de aprender a escribir es leyendo y leyendo mucho. Cuantas más palabras se ven, cuantas más composiciones gramaticales se descubren, cuanto más vocabulario se adquiere, mejor serán los textos que se escriban. En ese sentido, leer es algo que no se debería dejar de lado en ningún momento de la vida, ya que permite aprender, conocer cosas nuevas y además mejorar la escritura. Se aprende a escribir escribiendo, rompiendo hojas o mandando archivos a la papelera de reciclaje y leyendo mucho, leyendo sobre todo a los grandes escritores. Ciertamente escribir se puede enseñar, pero esto no sirve de nada si luego no se les pide que escriban. Es por ello que desde el primer día se debe poner en práctica lo aprendido. Se puede empezar despacio, con un párrafo corto describiendo una imagen, opinando acerca de un texto, describiendo a una persona, contando una historia, pero se tiene que escribir, si no diariamente, por lo menos una vez a la semana, ya que debe convertirse en un hábito. Una condición necesaria para escribir es ser un buen lector, no solo porque escribir exige leer durante el proceso, sino porque la escritura se realiza con base en modelo de otros textos escritos. Al respecto, Casani señala los siguientes pasos básicos en el proceso de lectura. El primero, propósito de la escritura. En este punto se responde el para qué se escribe. Esta pregunta resulta fundamental porque su respuesta determinará, entre otras cosas, el tipo de texto que se va a realizar para expresar lo que desea: una carta, un resumen, un artículo, una entrevista, una tesis. En segundo lugar, la identificación de los destinatarios. En este punto se responde el para quién se escribe. Esta pregunta determinará, entre otras cosas, el tipo de lenguaje que se va a emplear en el texto, si será coloquial o formal. En el tercer punto, la planeación. En este punto se responde el cómo se escribe. Esta pregunta resulta fundamental porque su respuesta determinará, entre otras cosas, el cronograma de escritura, el orden en el que se van a exponer las ideas y las fuentes que se utilizarán. En cuarto lugar, la redacción. En este punto se escribe la primera versión del texto, que cumpla con su propósito, que sea coherente en cuanto al lenguaje y la estructura, que no presente omisiones ni repeticiones innecesarias e información poco clara. En el quinto punto, corrección. Es posible compartir el texto con otros que puedan detectar todas aquellas fallas de estructura, coherencia, gramática y ortografía que no hayan sido detectadas por el propio escritor en su revisión personal. La opinión de otros siempre es importante para enriquecer el trabajo de escritura. En sexto lugar, la edición. Aquí se llega a la versión final, en la que se edita el texto y se le da un formato y una presentación adecuada. Practicar el proceso ayudará en la tarea de afinar las habilidades de escritura y permitirá adquirir el oficio, además de lograr escritos bien estructurados y con sentido. Por su parte, el portal web Escribir Bien recomienda que antes de enfrentarse a la hoja en blanco se tengan en cuenta ciertos aspectos, tales como pensar en las cualidades que se valoran cuando de un texto escrito por otra persona, pensar claramente qué es lo que se desea transmitir y hacerlo con la mayor claridad posible, comprobándolo mediante la lectura de un tercero que desconoce el tema,
Si manifiesta comprenderlo, entonces se sabrá que se ha logrado la claridad. Lograr textos concisos, ya que la claridad requiere abandonar las ambigüedades. Releer cada frase intentando encontrarle sentidos distintos al que se desea transmitir. Realizar un breve esquema marcando las líneas generales, lo cual ayudará a no perder el enfoque y darle al lector un texto ordenado. Y ante las dudas ortográficas son buenas herramientas los diccionarios y manuales de gramática, reemplazando por sinónimo aquellas expresiones que presenten dudas. Parte de aprender a escribir textos correctamente supone prestar atención a la forma de las frases, por lo que para evitar problemas de sintaxis es mejor optar por frases cortas y sencillas, ya que su estructura es más simple y reviste menos problemas. En cuanto al vocabulario, se debe tratar de evitar a toda costa las repeticiones. Los sinónimos son buenos aliados cuando se busca escribir correctamente. Los diccionarios de sinónimos y antónimos son una herramienta a tener en cuenta cuando la imaginación se ha agotado. Es importante conocer al público para el que se escribe, es decir, las personas que lo van a leer. Esto ayudará a determinar el estilo e incluso el tema. Antes de empezar a redactar, escriba algunas notas sobre su público. Esto le ayudará a asegurarse de que lo que escribe será de interés para este público y que se ajusta a sus necesidades y deseos. Identificar el propósito inicial permite mantener la escritura centrada en ese propósito, para lo cual se deben escribir algunas notas acerca de la finalidad de lo que se vaya a escribir, tomándose un tiempo para pensar en ello antes de empezar a escribir, para lo cual resulta fundamental decidir cuál es la mejor estructura, creando una forma de organizar mejor la información sobre la que se va a escribir. Dicha estructura permitirá contar con un modelo que guiará la redacción del escrito y hará la tarea mucho más sencilla. Un texto bien escrito es fácil de leer y fácil de entender. Se debe escribir con sencillez, evitando vocabulario desconocido y frases complejas, utilizando oraciones cortas en cada párrafo, empleando un orden lógico, comprobando que no hay errores de ortografía, de puntuación y errores gramaticales. Antes de publicarlo, permitir que sea revisado por personas de confianza para que lo lean y expresen sus opiniones y sugerencias. Fontanecilla señala que aprender a escribir implica que las personas escriban y lean mucho, ya que la escritura es una habilidad y el procedimiento natural para desarrollarla es la práctica constante, la cual produce la experiencia personal, es decir, conocimiento de primera mano sobre los obstáculos más frecuentes en el acto de escribir y también sobre los recursos, estrategias y técnicas más fructíferas, aquellas que le han permitido salir de apuro y bloqueo. Cabe destacar que la redacción de cada escrito presenta dificultades y exigencias propias y singulares, razón por la cual cada vez que se escribe parece que se hace como por primera vez. En cambio, la experiencia adquirida a través de la escritura frecuente permite ver las similitudes entre las nuevas tareas de redacción y las que ya se han realizado con anterioridad, aplicando lo conocido a lo desconocido. Adicionalmente, la práctica constante y la experiencia adquirida de dicha práctica genera confianza en sí mismo acerca de escribir, haciendo olvidar la desesperanza, el temor y la duda. Hablar con alguien acerca de lo que se escribe es otro de los ingredientes indispensables en la mejora de las habilidades escritas, ya que permite conocer sus impresiones. Es importante que durante el proceso de composición el escritor haga un enorme esfuerzo por tener presente las posibles reacciones de la audiencia, además anticipar las dudas, críticas y rechazos a que darán lugar sus ideas. Por tal motivo, hablar con alguien sobre el escrito que se está elaborando es una manera de anticipar y de experimentar las reacciones inmediatas de una audiencia ante las cuales se podría percibir si entendió o no, si notó la existencia de algún problema, si hizo observaciones críticas. Hablar es un auxiliar muy importante para contemplar física e inmediatamente las reacciones de alguien ante la lectura del escrito, por lo que resulta fundamental propiciar esta interacción colaborativa, creativa y fructífera entre el escritor y un público. Leer es otra de las actividades que acompaña el aprendizaje de la escritura.
pues permite observar y conocer distintos enfoques y perspectivas de análisis, modo de tratar los temas, estilos de escritura, todo lo cual estimula y ensancha la imaginación. En este sentido, más que una manera de conseguir datos o hechos, a través de la lectura se forman modelos que guiarán la propia manera de escribir. Leer un gran autor y hacer un esfuerzo por imitarlo dan un impulso enorme a la forma personal de escribir. Por su parte, Janer recomienda buscar un estilo neutro profesional comunicativo, de modo que el contenido que se desea comunicar brille y se entienda, para lo cual aconseja ser claro, conciso y directo. Asimismo, enfatiza que para aprender a escribir hay que leer autores buenos, afirmando que hay personas que escriben mucho pero escriben mal. Alerta acerca de la importancia de leer escritura de calidad y expresa que la gente que piensa bien escribe bien. Por el contrario, la gente de mente confusa escribe cosas confusas. En cuanto a la escritura académica, se trata de un discurso especializado que se define por su finalidad específica, la cual es producir y difundir el conocimiento científico, y por su inscripción en una esfera de la actividad humana que se desarrolla en ámbitos particulares, tales como universidades, institutos de investigación científica y academias. El lenguaje académico exige precisión, concisión, claridad, neutralidad e impersonalidad. Los géneros académicos satisfacen distintas finalidades intelectuales y comunicativas y corresponden a diferentes instancias de las prácticas académicas. Se distinguen y clasifican según su función comunicativa, el tipo de organización textual que las caracteriza, bien sea narración, descripción, explicación o argumentación, los segmentos o componentes que integran su estructura, es decir, su formato y su estilo verbal. La tesis es un escrito que se elabora como resultado de una tarea de investigación muy especializada, que habitualmente insume varios años de trabajo y corona la culminación de los estudios superiores con el título más alto que otorga la universidad, el doctorado. La producción de una monografía, en cambio, constituye un ejercicio cuyo objetivo es iniciar al estudiante en la tarea de investigación que requiere el entrenamiento en la búsqueda, recolección, evaluación, selección y organización del material bibliográfico pertinente y el afianzamiento de destrezas de escrituras propias del discurso académico. En lo que respecta a la circulación, la monografía tiene un alcance mucho más restringido. Es un ejercicio de circulación interna en el ámbito universitario, muy empleado como instrumento de evaluación. La tesis, en cambio, si bien se elabora en el seno de la institución académica, tiene la voluntad de trascender los límites de la universidad para convertirse en una fuente de producción y difusión de saber. La tesina, por su parte, aunque tiene un alcance menor que la tesis, también exige una elaboración personal y en cierto modo puede funcionar como una suerte de entrenamiento para la escritura de la tesis. Para concluir, quiero señalar que aun cuando cada género tiene sus particularidades y peculiaridades, en términos generales se puede señalar que de manera sucinta, para la realización de la escritura académica, se requiere establecer con precisión el tema, delimitándolo, definiendo el propósito e identificando al destinatario del texto. Realizar el proceso de documentación mediante la consulta de fuentes bibliográficas confiables, especializadas y actualizadas. Relacionar la información, valorar la información, seleccionar los datos valiosos y útiles, resumir, producción de ideas, desarrollo del tema de acuerdo a la estructura o esquema planteado previamente. Espero que estos tips les sean de utilidad.